Y vamos a conversar el día de hoy acerca de la opinión técnica del Jurado Nacional de Elecciones sobre la remisión de acta electoral a las Fuerzas Armadas. Para que nos brinde mayor detalle sobre ello, se encuentra con nosotros el señor Román Campos, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Licet, muy buenos días a todos los televidentes del canal de Jurado Nacional. Bien, coméntenos, por favor, para comenzar, ¿por qué es inviable el proyecto de ley que propone que los miembros de mesa entreguen un ejemplar a las Fuerzas Armadas? En primer término, habría que señalar que el proyecto de ley número 039-55-2022, que se denomina Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, tiene dos extremos. Un primer extremo, que modifica el artículo 291 de la Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo, ¿no? Que se incremente el número de ejemplares del acta electoral. Ya no serían 5, ¿no?, los que se distribuyen, sino serían 6. Serían 6, exacto. Recordemos, sí, recordemos que actualmente dicho artículo dispone que los 5 ejemplares del acta electoral se envían: uno al Jurado Nacional de Elecciones, otro a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, otro al Jurado Electoral Especial de la Circunscripción, otro a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, creo que lo conocemos más como EDPs, y otro se pone a disposición del conjunto de las organizaciones políticas, ¿no?, a través de los mecanismos que establezcan los personeros legales de estas organizaciones políticas. Bien, el proyecto de ley lo que propone es incrementar a 6 el número de ejemplares del acta electoral, añadiendo un ejemplar más, que sería el que correspondería al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del oficial o personal responsable designado para tal fin. Ahora bien, ¿por qué consideramos inviable esta propuesta? Este extremo de la propuesta. En primer término, porque el artículo 168 de la Constitución Política establece, perdón, el 169 de la Constitución Política establece que las Fuerzas Armadas son instituciones no deliberantes. ¿Qué significa que no son deliberantes? De que no pueden o están ajenos a la deliberación política, a la discusión política, ¿no? Deben mantener neutralidad. Asimismo, el artículo 167 de la Constitución Política señala que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por tanto, la participación, ¿no?, de las Fuerzas Armadas como una especie de actor, ¿no?, dentro del proceso electoral, básicamente significaría también una participación del Ejecutivo, atendiendo a que el presidente de la República es, pues, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, esa es una primera observación que se realiza o que se ha efectuado frente a esta propuesta. Una segunda observación es respecto a que actualmente existe número suficiente de actas electorales eh, cuya elaboración, ¿no?, como sabemos, está a cargo de los ciudadanos para cautelar los resultados electorales. Entonces, actualmente tenemos, como Ah, hemos señalado, 5 ejemplares del acta electoral. claro, Entonces, efectiva, estos 5 ejemplares del acta electoral consideramos que son suficientes como para garantizar el respeto a la voluntad de la población, expresada en las urnas, de la población electoral. aparte también, señor Román, ustedes señalan que 6 ya sería mayor presupuesto también. Eso es lo que ustedes adjuntan en el documento. Eh, por supuesto, ¿no? Incrementar el número de ejemplares no solamente significa un mayor presupuesto, sino significa dilatar un poco más el proceso. ¿Por qué? Porque los mismos miembros de mesa van a tener que llenar adicionalmente un ejemplar del acta electoral. Entonces eso demanda, además de que, ¿no?, se quede un periodo más, ¿no?, de culminar para culminar sus labores, ¿no? Y que también, ¿no?, exista la posibilidad, ¿no?, de que en esta, ¿no?, de repente se me ocurre en esta necesidad de terminar su trabajo, de cometer más errores en el llenado de estas actas. Entonces, resultaría, a nuestro entender, perjudicial, ¿no?, que se incremente este número de ejemplares
acta electoral. Y adicionalmente, como hemos señalado, también es que las fuerzas armadas y policiales deben ser ajenos a toda discusión política electoral, ¿no? Entonces eso está establecido en la propia Constitución política, ¿no? Pero Y entonces, pero entonces, sí, señor Román, a raíz de lo que usted nos está informando, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron entonces los fundamentos en el año 1962 para que las Fuerzas Armadas obtengan un ejemplar? Porque tengo entendido que la norma en ese entonces señalaba que ellos sí pudieran tener ese ejemplar. claro, estamos hablando en ese entonces del decreto ley 14250, pero analicemos en qué contexto se dio ese decreto ley. Se dio en el contexto de un golpe de Estado. Es en el contexto de un golpe de Estado que eh, se promulga esa norma, ¿no? Y que empieza a regir. Y justamente en esa norma, ¿no? Lo que se disponía es de que ahí se mencionaba 4 ejemplares del acta electoral, ¿no? Se regulaba 4 ejemplares. 2 ejemplares iban a las juntas provinciales, un ejemplar al Jurado Nacional de Elecciones y un ejemplar se dirigía o se enviaba al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bien, pero eso sería un contexto de un golpe de Estado. Entonces, posteriormente, esta misma norma, ¿no? Rigió y también se incorporó primigeniamente en la Ley Orgánica de Elecciones. En la Ley 26859, aún inicialmente se contemplaba la posibilidad de entregar o se establecía la obligación de entregar un ejemplar del acta electoral a las Fuerzas Armadas y Policiales. Es decir, la redacción primigenia del artículo 291 sí establecía de que se entregue un ejemplar del acta electoral a las Fuerzas Ajá. Armadas y Policiales. Sin embargo, este artículo fue modificado posteriormente. Fue modificado a través de la ley 27.1369, es que se modificó el artículo 291 que establecía inicialmente que se entrega un ejemplar del acta electoral a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué se modificó? Justamente porque en el año 2005, ¿no? Se otorgó el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en actividad. Entonces, a partir de ese momento, ¿no? Es de que los legisladores consideraron que no era conveniente que un cuerpo de electores, ¿no? Conserve un material tan crítico como es el acta electoral. Sí, precisamente como usted nos estaba señalando que en el año 2005 es que se eliminó que las Fuerzas Armadas obtengan un ejemplar del acta electoral, pero yo le estaba comentando, ¿no? Que ustedes señalan en el documento que ese motivo se dio porque no resultaba conveniente que electores tengan en su poder el material electoral. Así es. Justo esa opinión coincide con la justificación que se dio en la comisión, ¿no? De Constitución de ese entonces, que decidió pues, no eliminar ese ejemplar del acta, ¿no? No era conveniente, ¿no? Que las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas siendo ya electores, conserven ese material electoral, que es un material crítico, ¿no? Porque recordemos que ante la ausencia de los otros ejemplares se recurre por ejemplo, hoy en día se puede recurrir hasta el ejemplar del acta que corresponde a las organizaciones políticas. Si introducimos, por ejemplo, este ejemplar del acta a la Fuerza Armada, tendríamos que recurrir a tener previamente también al ejemplar del acta de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ante la pérdida o deterioro de las otras actas, ¿no? Aún por encima del ejemplar del acta de lo que corresponde a las organizaciones políticas. Entonces, ahí ya le estás dando un carácter digamos, de actor, ¿no? Del proceso, cosa que, como hemos señalado, como establece la propia Constitución Política, de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? Claro, Entonces, lo que ustedes también señalan en el documento, señor Román, es que las Fuerzas Armadas están subordinadas al gobierno y que eso pone en riesgo a la integridad democrática. ¿Nos podría brindar mayor detalle con respecto a lo que ustedes señalan? básicamente es lo que establece la Constitución Política. El artículo 169 de la Constitución Política señala que las Fuerzas Armadas son instituciones no deliberantes, lo que significa que deben mantener la neutralidad en el desarrollo de todo proceso electoral. Y una medida como la propuesta significaría una participación que excede de sus funciones constitucionalmente reconocidas.
Asimismo, es importante tener que el artículo 167 de la misma norma fundamental señala que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por tanto, el Comando Conjunto está subordinado al Poder Ejecutivo. Una medida como la propuesta pondría en riesgo la institucionalidad y la integridad democrática de las propias Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Que exista un deterioro, una pérdida de estos ejemplares del acta electoral en manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, significaría que involucrarlos en la discusión política, en la deliberación sobre lo que ocurrió, lo que pasó, qué aconteció. Entonces, esto ya origina un manoseo, ¿no?, de estas instituciones que hoy en día, ¿no?, hoy en día se comportan democráticamente. Entonces, ahí hay una preocupación legítima, ¿no? El tener que estas instituciones participen o esta institución participe Bien. como actor, ¿no?, dentro del proceso electoral. Ajá, bien, muchísimas gracias, señor Román, por haber aclarado un poco más este tema. Muchas gracias. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Román Campos. Él es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. A esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa y retornamos.